Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a este seminario de computación cuántica de Practia que comienza hoy y va a ser dictado por Matías Vilkis. En unos minutitos vamos a estar arrancando. Bueno, Matías, si estás listo, te cedo la palabra para que te presentes y arranquemos con el encuentro. Obvio, buen día. Confirmamos que se escucha bien, ¿no? Te escuchamos perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias por sumarse hoy, tanto si están en vivo, en directo, como, como si lo están escuchando por grabación en el futuro. Eh, yo soy Matías, soy doctor en física. Y, y bueno, soy investigador en algo que se llama inteligencia artificial cuántica y tecnologías cuánticas. Estuve muchos años en el Centro de Visión por Computador en Barcelona. Eh, Estoy impulsando una iniciativa que se llama QTSUR, que es más local, enfocada a Sudamérica. Y bueno, soy argentino, estoy con el mate y tal. Eh, Hoy vamos a hablar de computación cuántica y cómo la computación cuántica puede ayudar a resolver ciertos problemas de forma un poco más eficiente en el campo de las finanzas. Eh, la charla tiene bastante data y entonces quería compartir toda esa recopilación de bibliografía y links y papers, pero también entrevistas y podcasts y tal. Entonces, está el QR este y el link que también puse en el Question and Answers. Pueden escanearlo y debería funcionar. También me pueden escribir al mail si tienen alguna consulta, no hay ningún problema. Entonces, desde ya, mil gracias a Practia por este espacio. Este es el primero, como dijeron recién, de 3 encuentros que vamos a hacer de el impacto que tienen las tecnologías cuánticas en diferentes industrias. Entonces, empezamos.
si bien esto es un ciclo, sí que di una charla un poco más general, hará cosa de un mes, 3 semanas, creo, que está subida a YouTube. Este es el link. Y bueno, para los curiosos o quienes no pudieron ir, pueden escucharla y creo que es muy humildemente, creo que es una buena introducción a qué es la computación cuántica sin ser demasiado técnicos. Entonces, en esa charla, lo que, lo que yo hice fue intentar comparar, intentar tener esta imagen de la computación cuántica y la computadora cuántica, hacer como un símil de un auto. Y un auto que, bueno, está en proceso de construcción, y hay autos que son muy rápidos, como una Ferrari, y hay autos que son un poco más lentos, como una carroza, o supongo que esto será un fitito, bueno, un auto así un poco más viejo, que no va tan rápido. Y eso, uy, perdonen que se puso el link, ahí está. Y eso sirve para hacer una cierta analogía de cuál es el estado de madurez de la tecnología. Que ahora mismo estamos en un momento de transición donde se está construyendo estas computadoras cuánticas, y como en toda transición tecnológica es siempre muy difícil poder decir con certeza total en qué punto estamos, sobre todo en un campo como es la tecnología cuántica, que es transversal a diferentes industrias. Básicamente, para hacer un raconto de lo que conté en esta charla hace cosa de un mes, la computación cuántica se diferencia de la computación clásica en muchísimas maneras, pero en particular explota fenómenos muy esotéricos y extraños que ocurren en el mundo cuántico, como las superposiciones cuánticas, no sé si escucharon hablar del gato de Schrödinger, o el entrelazamiento cuántico para realizar cómputos, para ejecutar programas e intentar resolver problemas. Esta es una foto de un tipo particular de computadora cuántica, y hay diferentes tipos, y esa imagen con los distintos modelos, distintos motores de autos, quizás sirva para poder plasmar que hay distintos tipos de computadoras cuánticas, diferentes implementaciones que funcionan o con átomos neutros o átomos cargados, o circuitos superconductores, o directamente al nivel fotónico de óptico. Y hay un montón de compañías y empresas que están desarrollando. Entonces, como dije, es difícil decir en qué punto estamos, pero a mí me parece certero decir que ya no estamos en el nivel de carrocería, al menos en construcción de hardware, sino que estamos en una etapa en la cual estamos corrigiendo errores, se dice, cuánticos. Y tenemos del orden de 1000 qubits, y si bien no podemos ejecutar algoritmos como un Ferrari, sí que podemos hacer cosas muy interesantes hace ya muchos años. En particular, pongo el 2019 aquí como la carroza, pero con motor, porque en este año se demostró un experimento empíricamente, ¿no? Con una computadora cuántica, que no se puede realizar con una computadora clásica. Bien, entonces el mensaje que transmitimos la vez pasada y eventualmente llegó, pero si no lo repito, es que la computación cuántica y las tecnologías cuánticas no son ciencia ficción ni es futurología, sino que es presente, y sucede con mucha inercia. Hay más de 100 computadoras cuánticas que uno puede acceder en el mundo enviando un código por la nube. Las grandes empresas están detrás de esto. NVIDIA está desarrollando, por ejemplo, el CUDA, que es para programar las GPUs, que bueno, habilitó, por ejemplo, ChatGPT y tal.
estas GPUs, NVIDIA está desarrollando el CUDA Quantum. Y hay lenguajes de programación y tal y cual. Bueno, a lo largo de la charla, de nuevo, puse ciertos links que está en gris. Bueno, yo soy daltónico y los colores no se me ven muy bien, pero creo que es gris o verde. Y bueno, son material que los invito a explorar. Hay un montón de algoritmos cuánticos, algunos que uno ejecutaría eventualmente si podemos lograr construir esta Ferrari, y todo indica que sí, que vamos a poder, pero de momento no lo tenemos. Y la pregunta del millón es, bueno, en el medio, ¿qué se puede hacer? Bueno, se están haciendo muchas cosas, tanto en carácter explorativo como de desarrollo. Es muy difícil transmitir todo esto porque realmente es un trabajo que trasciende incluso a una empresa. Hay grupos de trabajo entre muchísimas iniciativas para cada campo y cuál es el impacto en cada industria, por ejemplo, en energía, por ejemplo, en logística, por ejemplo, en comunicaciones y tanto más. Entonces, ese vendría a ser un raconto muy cortito de las cosas que charlamos en el encuentro introductorio. Y ahora me gustaría ahondar un poquitito más en ciertos rasgos esenciales de las computadoras cuánticas. Y nos dirigimos en esta charla a poder aplicar esto en finanzas. Pero de momento me gustaría poder transmitir al menos dos propiedades muy particulares. Así nos hacemos una imagen de cómo son estas computadoras cuánticas. Bueno, inicialmente la propuesta de una computadora cuántica se le atribuye a unos pocos físicos. Entre ellos está Richard Feynman, que era una persona muy carismática y no se salía muy bien en las fotos. Y lo que propuso es que si queremos estudiar la naturaleza y estamos limitados si lo queremos hacer con una computadora clásica, estas que funcionan con bits como la que tengo acá enfrente. Para eso necesitamos utilizar la física cuántica porque la naturaleza es cuántica. Y entonces, de nuevo, intentando usar esta imagen del coche, del auto, vendría a ser, bueno, ¿qué clase de caminos podemos recorrer con una computadora clásica y qué clase de caminos podemos recorrer con una computadora cuántica? Bueno, con una 4x4 evidentemente podemos intentar al menos recorrer el camino de la muerte que es en Bolivia, y eso vendría a ser habilitante si utilizamos una computadora cuántica. Esto es una analogía, ¿ok? Pero creo que se entiende. Estos caminos de la línea de lo que decía Feynman tienen que ver con problemas que son muy relevantes para la ciencia y por supuesto la ciencia es muy relevante para la sociedad porque desarrollamos tecnología y tal. Entre ellos está estudiar sistemas a nivel molecular y poder descubrir, por ejemplo, nuevos materiales. Di más ejemplos en la charla anterior, los invito a verla. Ahora, en general, lo que ocurre es que cuando tenemos un problema en la sociedad, por ejemplo, en finanzas, necesitamos utilizar un método. Y lo que hacemos es codificar ese problema para que nuestro método lo pueda resolver. Y después, bueno, descodificamos la solución. Imagínense, siendo un poquito más técnico, cómo codificamos un problema de optimización en una red neuronal para que nos dé algún resultado. Bueno, la pregunta del millón es si podemos utilizar la computadora cuántica, que en principio es una 4x4, que nos permite recorrer ciertos paisajes, ciertos escenarios, ciertos caminos, como por ejemplo el Camino de la Muerte en Bolivia, que es muy complejo para una computadora clásica, si podemos codificar
esos problemas que quizás nos interesan en nuestra sociedad, como finanzas, en una computadora cuántica para aprovechar esas propiedades de la 4x4. Espero que esta imagen sirva. Yo creo que sirve la imagen de la 4x4. Pero si no, también me lo hacen saber, por favor, porque así la dejo de usar. Y la respuesta es que sí, que podemos, y que eso es clave. Podemos codificar ciertos problemas de optimización, en particular ciertos problemas de optimización combinatoria, y se pueden imaginar que hay muchísimos estudios, muchísimo avance, muchísimo conocimiento al respecto, que incluso a mí se me escapa. Tenemos formas de codificar eso para poder insertarlo dentro de una computadora cuántica e intentar resolverlo. Acá hay, por ejemplo, dos referencias para resolver problemas que se consideran difíciles, intentar atacarlos con un ordenador cuántico, que puede ser tanto, ¿se acuerdan que hay muchos vehículos, ¿no? Muchos motores, estaban los circuitos superconductores, también existen otras máquinas que se llaman, en inglés se llama quantum annealing, o adiabatic computing. Lo desarrolla otra empresa que se llama D-Wave. Bueno, este mapeo, esta codificación es clave porque nos permite escribir en un lenguaje de la física cuántica problemas que son relevantes para diferentes industrias, entre ellas, no solamente finanzas, que es lo que nos gustaría hablar en esta charla, sino también problemas de logística o problemas incluso de machine learning, que son súper relevantes. Hay una palabra que está bueno empezar a incorporar en el lenguaje sin ser muy técnicos, que se llama hamiltoniano, que eso nos permite mapear el problema, digámosle, de logística o de finanzas, a un paisaje, a un camino que tiene que ver con la energía que puede recorrer la computadora cuántica con esta 4x4. Y la clave acá es ese hamiltoniano, encontrar ese hamiltoniano, que es un objeto matemático, para traducir de un mundo al otro. Por supuesto, hay un montón de peros, y uno de esos peros es que encontrar ese hamiltoniano, en general, para un problema dado, es un problema en sí mismo, es difícil encontrarlo. Pero conocemos, por suerte, ya un montón de formulaciones de esos hamiltonianos para un montón de problemas que son relevantes. Y por eso estamos hablando hoy de computación cuántica aplicada a las finanzas. Entonces, la 4x4, ¿por qué sería interesante? Para que nos hagamos una idea, si tenemos una computadora cuántica, esto es para motivar un poco, ¿ok? No es súper riguroso, pero creo que ayuda mucho. Si tenemos una computadora cuántica que tiene n qubits, tenemos un número exponencial de posibles estados. Ese paisaje, ese camino, es muy, muy grande y eso nos permite, una computadora cuántica nos permite recorrerlo. Entonces, con n qubits tenemos 2 a la n posibles estados para recorrer. ¿Cómo recorrer, cómo manejar esa 4x4? Ese es un problema que los que somos investigadores o los que trabajamos en computación cuántica, arduamente intentamos responder. Es una pregunta que está ahí, cómo hacer algoritmos cuánticos. Pero para que se hagan una idea, esto no es abstracto. Hay computadoras cuánticas que tienen del orden de 4.000, 5.000 qubits. De nuevo, estamos en un momento de transición tecnológica. Ahora me acuerdo de que hace 2 semanas vi un paper que 6.000 qubits. Y hay un montón de matices ahí. Por ejemplo, si son qubits limpios, es decir, que no tienen errores, o sí, y tal y cual. Hay mucho que comentar. Pero ahora, si tenemos 4.000 qubits, ciertamente no podemos procesar esos 4.000 qubits con una computadora clásica, porque sería un número de 2 a la 4.000 estados posibles que almacena una memoria. Y simplemente el paradigma de computación clásica no nos permite
hacer eso porque no nos entra en la memoria. ¿Ok? Bien. Ahí se puso de nuevo un video de D-Wave, que también lo pueden mirar más adelante, que es anunciando esta computadora cuántica de 4000 qubits. Entonces, esto es un escenario claramente interdisciplinario, donde hay no solamente gente, sino grupos, comunidades muy diversas. Y creo que merece la pena aclarar, cuando uno habla de computación cuántica para optimizar problemas, para encontrar mejores soluciones a ciertos problemas, en finanzas o en robótica o tal, uno lo puede mirar bajo la lupa de la teoría, de la computación más científica, y puede hablar de clases de complejidades y cuánto tiempo me llevaría en el peor de los escenarios, poder resolver un problema, llegar a una solución. O lo puede mirar también desde el punto de vista de la heurística. Y por supuesto, los dos puntos de vista son súper importantes y necesarios. En, en esta charla lo que vamos a hablar es de la optimización cuántica como una herramienta heurística. Pero la heurística no significa que es algo poco riguroso o que no sirve para nada, en lo absoluto. No sé si conocen Perplexity, es un chat bot como ChatGPT, cuya misión, y le está yendo muy, pero muy bien, es reemplazar a Google como un motor de búsqueda por IA. Y la forma que tenemos de entrenar esos modelos de inteligencia artificial es heurística. Esto, por supuesto, alguien podrá decir, no, no es heurística, pero no tenemos una prueba rigurosa de que estos algoritmos de optimización vayan a llegar a una solución óptima. Pero, sin embargo, funcionan. Bueno, la pregunta es, ¿esta 4x4 va a funcionar para algo en problemas de optimización en logística? Y la respuesta es que, por un lado, es muy difícil dar una respuesta matemática y probar teoremas, pero claramente el mundo no se mueve solamente por teoremas, sino que tenemos evidencia de que, de que sí, de que va a ser mejor esta heurística cuántica, de que va a resolver mejor los problemas. Todavía no podemos ejecutarlo en las computadoras cuánticas porque no son del todo buenas, en el sentido de que tienen ruido y no son una Ferrari, pero sí que tenemos evidencia de hacer problemas de optimización a escala más pequeña, de que explotando estas codificaciones vamos a resolver ciertos problemas, por ejemplo, de finanzas, de forma más eficiente. Y eh, eso tiene implicancias. No sabemos muy bien cuáles, y a mí me interesa mucho esta cuestión del imaginario colectivo, de cómo podemos predecir la sociedad del futuro, cosa que me parece muy importante. Pero el concepto que quiero transmitir, porque se pueden imaginar que hay muchas cosas que uno puede hablar, es el de tecnología habilitante. Por ejemplo, las vacunas del COVID, al menos creo yo, fueron una tecnología habilitante para superar la pandemia. Y se desarrolló en un tiempo récord. Creo yo, de nuevo, alguien podrá decir que no, pero fue fantástico. Y se salvaron muchísimas vidas. Bueno, cambió el paradigma de ese momento. Yendo un poco más a las finanzas, uno podría pensar, bueno, ¿cuál fue el impacto de Internet en el mundo de la bolsa en su momento? Supongo hace 30, 40 años. Bueno, acá encontré una referencia que es muy interesante al respecto. Y lo que, claro, es casi cada vez más duro, es, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de todos estos algoritmos y tecnología cuántica eh, en el mercado financiero? Ahora que estamos en el punto en el cual dentro de muy poquito tiempo la tecnología va a estar suficientemente madura
para poder ver estas ventajas cuánticas implementadas. Esto, por supuesto, es una simulación, ¿ok? Bueno, hay gente que sabe muchísimo más que yo, que se dedica a predecir el futuro a corto plazo y tiene su respaldo global. Por ejemplo, no me sé el castellano, el Bank of International Settlement o la consultora McKinsey, que son equipos de investigación muy grandes. Escriben reportes, acá dejé un par de reportes vinculados a la computación cuántica y las finanzas, para quienes les interesa. Estos no son papers, son reportes, hechos no solamente por físicos, que a veces estamos un poco en una burbuja, sino por gente que, bueno, está en otras burbujas, pero que son más grandes. Entonces, ese es un rasgo de la computación cuántica que me interesaba transmitir. ¿Cómo podemos navegar paisajes que son masivamente grandes, exponencialmente grandes, si codificamos de forma inteligente nuestro problema en una computadora cuántica? Y eso tenemos evidencia de que va a ser un cambio, un game changer, un cambio de paradigma en diferentes áreas, no solamente en finanzas. Bueno, ok. Otro rasgo que me interesa poder plasmar en este encuentro es el de ver la computación cuántica, el de entenderla como un método para ejecutar programas y hacer computación, pero que es inherentemente probabilístico. De nuevo, quizás tendría que haber puesto la imagen del gato de Schrödinger y explicarlo, pero les entusiasmo a buscar la paradoja, que no hay ninguna paradoja, es un experimento mental sobre el gato de Schrödinger, que está en una caja, y ese gato de Schrödinger, bueno, cuando uno abre esa caja, lo observa. Bueno, como una moneda. Esa moneda puede estar cara o seca, y cuando uno la tira, bueno, hace un experimento y sale con cierta probabilidad cara o seca. Bueno, el tema es que cuando tenemos muchos qubits, esos qubits pueden estar en una superposición de estar arriba y abajo, o cara o seca, cada uno. Pueden estar todos en una superposición de estar al mismo tiempo en cara o seca. Y son muchos. Entonces, tenemos una superposición cuántica de 2 a la n posibles qubits. Posibles estados de n qubits. Ahora, cuando uno hace un experimento, significa que observa el estado cuántico, ejecuta el programa cuántico. Esos 3 qubits, por ejemplo, que hay acá, pasan a estar en un estado posible, que sería, por ejemplo, seca, cara, cara. Entonces pasan de estar en una superposición de 8 posibles estados, que sería 2 a la 3, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, y así, a estar en solamente 3 bits, ¿ok? De información. Entonces, con esto nos podemos hacer la idea de que la computación cuántica lo que hace es reconstruir las probabilidades de estar en distintos posibles estados, ¿ok? Para eso necesitamos acumular estadística. Necesitamos repetir muchas, muchas, muchas veces esa medida. Bien, entonces, ¿por qué es interesante? Más allá de que, bueno, podemos imaginarnos 3 monedas que están en superposición y en lugar de monedas les decimos qubits. Bueno, no, es interesante porque podemos construir distribuciones de probabilidad cuánticas, y espero no ser muy técnico con esto, entonces lo clarifico. La distribución de probabilidad es el modelo matemático que rige con qué probabilidad va a salir cara y con qué probabilidad va a salir seca la moneda. Bueno, eso podemos decir, bueno, si la moneda tiene 50% chances de que salga cara y 50% de chances de que salga seca. Esas distribuciones de probabilidad, bueno, describen fenómenos que son más complejos, como por ejemplo, no sé, el tránsito o
wow, tengo justo un slide acá, el tránsito o el mercado o la demanda de pacientes en un hospital. Pero lo que quisiera que se queden con la imagen es que hay distribuciones de probabilidad, modelos para describir sistemas que son aleatorios, que no podemos describirlos clásicamente. Y entonces en 2019 se realizaron experimentos con una computadora cuántica real construyendo estos escenarios. Y a estos experimentos se les dijo, bueno, en su momento supremacía cuántica, ahora ventaja cuántica. Se pueden imaginar que modelar distribuciones complejas, distribuciones de probabilidad complejas, tiene una aplicación en una inmensidad de escenarios. Y hay un montón de técnicas para no solamente modelarlo, sino para poder estudiar y extraer información de esas distribuciones de probabilidad que son muy complejas. Esas técnicas en general son muy costosas computacionalmente. Y por eso la cuántica es interesante, porque puede ofrecer cierta mejora a la hora de analizar esas distribuciones de probabilidad que son complejas. Para ahora sí siendo un poquito más técnico, hay algo que se llama la técnica de Monte Carlo, que permite hacer un montón de cosas, por ejemplo, calcular ciertas cantidades, como hacer integración de Monte Carlo, calcular áreas. Y existe un algoritmo que se llama algoritmo de Monte Carlo cuántico, que habilita una ventaja que en inglés se le dice SPIDA, que es cuadrática. Entonces, para que se hagan una idea, si el costo de poder hacer una integración de Monte Carlo, que de nuevo no quiero ser muy técnico, si una integración de Monte Carlo sería, por ejemplo, predecir cuál es el valor de un activo. Vamos a volver sobre eso. Si queremos predecir cuál es el valor de un activo y ahora nos cuesta 100 días con una computadora clásica, o la mejor computadora clásica, nos podría costar en lugar de 10 días. Y eso a lo mejor no cambia demasiado. Bueno, 10 días, 3 meses y un poquito más. Pero bueno, si escalamos esto y si hacemos la complejidad, si la elevamos un poco más en tiempo, ahora sí cambiamos de tener de casi 3 meses a 27 años. Entonces, de nuevo, esta imagen de tecnología habilitante. Acá está la propuesta, esto sí es un paper que es de Ashley Montanaro, de hace 10 años, cosa que me sorprendió al ver que era de hace 10 años. Yo pensaba que era más viejo realmente. Entonces, bueno, eso también da pie a que es un campo muy nuevo y quizás deja entrever la rapidez, la vertiginosidad, no solamente del avance del hardware cuántico, sino también de los algoritmos, que es un campo que está muy, pero muy vivo. Bueno, entonces, ahora sí, quantum y finanzas. Iba a decir que no veo nada del chat, pero bueno, cualquier cosa me interrumpen si hay alguna cosita. ¿Quiénes lideran esto de computación cuántica y finanzas? Bueno, yo identifico a 3 grandes entes, bancos, grupos, supongo, que son el JP Morgan, el HSBC y Goldman Sachs. Estos grupos, bueno, estas empresas, bancos, que son gigantes, por supuesto, tienen sus equipos de investigación de física cuántica y de todas estas algoritmos y aplicaciones que he mencionado. Y la pregunta es, ¿cómo
lo lideran? O sea, ¿de qué les sirve para ellos? Y quizás es una pregunta que a mí que vengo de los laboratorios y de la física, quizás suena un poco inocente, pero bueno, me la autorrespondo y después me dicen si tiene sentido o no. En que, claro, la forma de liderarlo es más allá de mostrando casos de uso. Ahí mirá si la computación cuántica se puede usar para predecir activos financieros en una ventana de tiempo mucho más corta. También entiendo que lo lideran desarrollando patentes y, por supuesto, utilizando eso, protegiendo esa propiedad intelectual. La forma de liderar de alguna forma esto y de poder hacer avances, yo creo, y al principio lo mencioné también, que de todas formas trasciende a una empresa sola. Y una cosa muy interesante es que están articulados, y esto gracias a IBM, se han articulado grupos de trabajo que a nivel global con gente bueno, de todas estas empresas y más, que tienen diferentes temáticas. Acá también esto es un link que está en gris a los diferentes grupos de trabajo que si bien están articulados por IBM, pertenece más gente. Y por supuesto escriben reportes y papers y tal. Acá hay más reviews sobre computación cuántica y finanzas. Lo que me pareció, y de nuevo, quizás un poco inocente de mi parte, pero cuando me quise había distintos problemas que ahora vamos a ver en la charla de finanzas. Cuando me quise poner a ver, bueno, cuál es el estado del arte, qué es lo que usan las JP Morgan, qué usa para predecir activos y el valor y tal. Claro, hay cosas que están hechas públicas y después, por supuesto, y tiene todo el sentido, hay propiedad intelectual que está protegida y que no está desclasificada. Entonces, ¿qué se puede hacer con la computación cuántica y las finanzas? Yo detecté 4 grandes áreas, de las cuales vamos a hablar, sobre ellas vamos a hablar 2 solamente hoy. Vamos a dejar para el próximo, no el próximo, sino el tercer encuentro, estas ideas de aplicar algoritmos de Machine Learning y bueno, de Quantum Machine Learning para poder detectar, por ejemplo, eventos, en inglés se dice, bueno, anomalías, anomaly detection. Ahí la cuántica puede ayudar y mucho. O, por ejemplo, para poder hacer un Internet cuántico y poder hacer no solamente transacciones seguras, sino también compartir más información aprovechando las correlaciones cuánticas. Esas son grandes, se pueden imaginar que son grandes aplicaciones en finanzas, por ejemplo, detectar fraudes utilizando algoritmos de inteligencia artificial, o no solamente asegurar el trading y tal, sino poder hacer operaciones de forma más rápida en finanzas, ¿no? Todo esto me gustaría dejarlo para el tercer módulo, que es en el 6 de noviembre, lo tenemos agendado. Y enfocarme, sí, ahora en optimización y en modelos, y en cómo podemos aprovechar la cuántica para modelar y estudiar distribuciones de probabilidad que son complejas. Bien. Entonces, vamos a ello. El primer, tenemos 2 casos de uso, ¿ok? El primero es optimización y el segundo, modelado estocástico. Para optimización, el titular, por supuesto, hay un montón de aplicaciones y de tópicos. Yo me quedé con uno. El titular es optimización de carteras. Y, de nuevo, soy físico. Es muy importante, si estás escuchando esta charla, que te acuerdes que soy físico. No soy ni economista, ni trader, ni mucho menos. Entonces, la idea es poder transmitir, bueno, ok, la cuántica puede aportar acá. Quizás si digo una barbaridad, me lo corrigen, por favor. Y yo encantado porque puede ser un muy buen complemento. Entonces, lo que yo entendí
es que las carteras de inversión están constituidas por activos financieros. Y entonces esos activos pueden tener diferentes porcentajes y son de distintos tipos. Y claro, para armar una cartera de inversión y decidir de qué forma uno va a invertir y cuál va a ser su estrategia de finanzas, uno tiene que elegir cuáles activos va a comprar y a poner en su cartera. Y también tiene que elegir, bueno, cuánto voy a comprar de cada uno. Y después también en el mundo real hay un montón de otros constraints, un montón de otras limitaciones, como por ejemplo si vos vas a poder vender ese activo o no en una ventana de acá a N días. Pero bueno, lo que uno siempre quiere optimizar al armar carteras de inversión es, por supuesto, cuánto dinero va a retornar, pero minimizando el riesgo de que todo esto de que la incertidumbre sea muy, muy grande en cómo va a evolucionar todo esto. Entonces, la optimización de estas carteras, que están compuestas de activos, que tienen lo podemos entender como un problema matemático, donde tenemos que ir poniendo diferentes activos en esas carteras. A nivel de clientes particulares, es manejable. Tenemos entre 10 y 100 variables o activos. A nivel de fondos de inversión, también tenemos entre 100 y 1000 activos, pero a nivel de bancos y entidades financieras grandes, la cantidad de activos crece mucho. Entonces, por supuesto, cuando uno formula este problema, no escala muy bien. Y depende cuántas restricciones uno le ponga, por ejemplo, esto que decía de si vas a vender en 10 días y qué sé yo, el problema de optimizar qué activos comprar se complejiza mucho. Por ejemplo, si es simplemente elegir qué activos, si tenemos que elegir de 10 posibles activos, tenemos que elegir solamente 5, tenemos unas 252 combinaciones posibles, que es 10 tomado 5. Si tenemos que elegir 10 sobre 1000, tenemos 10 a la 23 combinaciones. Poner todo eso a fuerza bruta en una supercomputadora como la del Mare Nostrum que tenemos en Barcelona, este es el Mare Nostrum 4, ahora creo que van por el 6. Estaba en una iglesia, está buenísimo, a mí me encanta ponerlo en las presentaciones. Y creo que a todos los que más o menos estuvimos vinculados a Barcelona alguna vez, nos encanta. Bueno, no te entra. No existe la memoria. Hay otras formas más eficientes de ponerlo, por supuesto, pero para que tengamos la imagen. En cambio, esas 10 a la 23 combinaciones las podemos codificar, al menos, no resolver, pero sí codificar en una computadora cuántica de 1000 qubits, ¿ok? Que es algo que ya tenemos hoy en día. Esa computadora cuántica podrá andar bien o andar mal, pero ya lo tenemos. Bien, entonces, más allá del Mare Nostrum, que no nos entre en los 1000 activos y qué sé yo, por supuesto que hay formas de optimizar estas carteras de inversión y funcionan muy bien, depende qué forma. Y bueno, yo me puse a estudiar un poquito sobre todo esto. Existe esta teoría que se basa en el modelo de Markowitz, que se la conoce como teoría del portfolio moderna. Ocurre que, bueno, no es ni muy moderna porque hay métodos mejores, ni es tan realista porque hace un montón perdón, me sale como un Spanglish English, assumptions, asumiciones, bueno, supuesto, como que supone un montón de cosas que en la vida real, como aproximar distribuciones como si fueran distribuciones normales, eso no ocurre. Entonces el estado del arte, que de nuevo a mí me parece que es complejo identificar,
con una supercomputadora o una computadora clásica, se basa en, bueno, en programas que son mixtos de optimización de números enteros y también continua. Y también hay heurísticas. Y esta palabra heurísticas nos tiene que resonar porque la heurística puede mejorarse mucho con la cuántica. Entonces, que el estado del arte para optimización de carteras sea heurística, eso da pie a decir, acá la cuántica algo puede hacer. Bien, y entonces, ¿qué es lo que puede hacer la cuántica? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de esta forma de mapear diferentes problemas combinatorios a una computadora cuántica a través de lo que se conoce como hamiltoniano? Bueno, una vez que lo mapeamos, y ahora volvemos sobre eso, tenemos diferentes formas de atacar este problema. Diferentes, si quieren, motores del vehículo. Una forma, y lo menciono simplemente para que nos quede resonando, es la versión analógica que tiene que ver con computación cuántica adiabática, que explota, por ejemplo, el efecto túnel que hace muy poquito, creo que fue este lunes, fue una semana muy larga, dieron el premio Nobel de Física por el efecto túnel macroscópico a quienes desarrollaron justamente esta computadora cuántica. Esta es una foto de la computadora cuántica que desarrolló uno de los que ganó el premio Nobel. Me estoy yendo por las ramas, perdonen. Y otra opción es utilizar la versión digital, que creo que está bien que nos quede dando vueltas la idea de redes neuronales cuánticas, o QAOA. Bueno, podemos volver sobre eso seguramente en el módulo número 3. La imagen que hay que tener es, tenemos la cartera de inversión que necesitamos optimizar, cómo elegir los activos. Esto, en general, se puede formular como un problema matemático. Eso no basta, hay que formularlo como un problema matemático particular que tenga esta pinta, que es este cubo significa Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Bueno, si tienen esta pinta, después es fácil poder formularlo como un hamiltoniano que se llama hamiltoniano de Ising, que tienen esta pinta. Y esos hamiltonianos de Ising, que se acuerdan que son hamiltonianos, bueno, describen problemas físicos que son como el camino de la muerte, adecuados para que una computadora cuántica o el chip recorra. ¿Ok? Espero que esa imagen funcione. Podría haber puesto el chip acá. Bueno, y ese chip puede tener el motor de annealing o el motor de las redes neuronales cuánticas como el QAOA. Esa es la imagen que tenemos que tener. ¿A dónde nos lleva ese chip? Bueno, ahí empiezan los casos de uso. Tenemos casos de uso que son un poco más fantasmas. Hace poco salió una noticia, creo que hace 2 semanas, del banco HSBC mostrando junto a IBM una ventaja del 30%, que sos más eficiente con un 30% para un problema particular de finanzas. No es exactamente optimización de portfolio, pero está vinculado. Y eso es innecesario, hace mal al campo, porque es mentira. Y bueno, quizás tienen un retorno a muy corto plazo, pero a largo plazo yo creo que es perjudicial. No hay necesidad de mentir ni de inflar. Hay un físico, no, un matemático que se llama Scott Aronson, que tiene un blog de computación cuántica que es buenísimo, que se llama Shtetl Optimized. Aquí está el link, que acuñó un término que se llama Quombis, que vendría a ser una suerte de fantasma cuántico, un zombie cuántico, por eso. Pero bueno, hay un caso de uso y es cierto de que podés ejecutar este problema de optimización en una computadora cuántica. Estos de acá lo hicieron con una computadora cuántica de 20 qubits y no me parece un trabajo muy serio, pero uno busca y aparece. Después sí que hay evidencias un poco más serias del equipo de JP Morgan, por ejemplo, donde hicieron, por un lado, una simulación numérica, numérica en el sentido de con una computadora clásica, una supercomputadora clásica,
simular qué pasaría si ejecutas en una computadora cuántica suficientemente limpia o que ande suficientemente bien, como si fuera un Ferrari, para diferentes instancias, diferentes tamaños de esa cartera de activos. Si lo optimizás utilizando un algoritmo cuántico o un algoritmo clásico. Y lo que vemos es que, de nuevo, estas son heurísticas, entonces tenemos que hacer experimentos, es que el tiempo que te ahorras es monumentalmente más grande, o sea, te ahorras más tiempo si ejecutases, hay mucha conjugación de verbos acá, con una computadora cuántica, ¿ok? Esto mismo lo hicieron tanto en este paper que se publicó en Science, que es una super revista, como hace un mes hicieron otro benchmark, no la gente del JP Morgan, pero en la universidad que es en Fraunhofer, en Alemania. Y el mensaje es que, bueno, ok, sí, podemos hacer cosas, pero para una ventaja cuántica real en optimización de carteras y fondos de inversión, carteras y optimización de portfolios, falta mejorar el hardware. Bien, ahora, sí que hay muy buenos indicios de que el hardware no es que falta mejorarlo, pero sí que funciona. Y para un número pequeño, digamos 20 activos, incluso en este caso de estudio, donde es IBM con otro, no sé si es fondo de inversión o banco grande, que se llama Vanguard, hicieron un estudio con 109 qubits, está el paper online, y acá está el press release. Ahí mostraron que el hardware cuántico funciona y funciona como debería funcionar para un problema suficientemente manejable, en un problema pequeño. No hay ventaja cuántica porque simplemente no es suficientemente grande, ni el problema es suficientemente complejo, pero no es que no sirve para nada el hardware cuántico. Sí que sirve. Bien, entonces, ese es un poco el punto en el cual estamos parados ahora, en el cual sí, podemos resolver con nuestro hardware cuántico problemas problemas que ya resolvemos, pero si lo escalamos, es muy probable que podamos resolver mejor incluso, o que nos habilite a resolver cosas que no podemos resolver ahora mismo. En paralelo, esto no es solamente un problema de desarrollo de hardware, sino que también es un problema de desarrollo de algoritmos. Si podemos desarrollar algoritmos que aprovechen estos hardwares chiquititos, en donde sí podemos hacer cosas interesantes, y de alguna forma paralelizar o distribuir este problema entre las diferentes computadoras cuánticas pequeñas, entonces a lo mejor ya podemos encontrar ventajas. Eso es una línea de investigación y desarrollo que, por supuesto, hay gente trabajando en eso full time. Por ejemplo, está este paper también de la gente del JP Morgan. Bueno, me estoy dando cuenta de que vamos 50 minutos, tenemos poco tiempo. Voy a apurar un poquito, pero si está todo bien, me tardo unos 5 minutitos más. Ok, o 7. Entonces, joya. Perfecto. Uno, para armar una cartera de inversión, tiene que tomar la decisión de, bueno, sabiendo más o menos cuán bueno es el activo, por ejemplo, cuánto retorno me va a dar o cuán seguro estoy o cuán inseguro estoy de ese retorno, tipo una varianza, si lo meto o no en la cartera en comparación con los otros retornos, con los otros activos. Y bueno, uno puede utilizar Modern Portfolio Theory o puede desarrollar algoritmos cuánticos para poder dar esa decisión. Pero ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacamos esa información? ¿Cómo evaluamos o sea, de dónde viene esa información de cuál va a ser el retorno o cuál es el riesgo? Y eso tiene que ver con la otra aplicación que había mencionado de la computación cuántica, de modelar distribuciones de probabilidad y poder extraer información valiosa de esa distribución de probabilidad. Entonces, la pregunta del millón es,
¿cuánto dinero voy a perder? Suponemos que tenemos esa distribución de probabilidad, pero tenemos que hacer cálculos sobre esa información que son muy, muy complicados, porque esa distribución es muy complicada y requiere muchísimo poder de cómputo, poder predecir, por ejemplo, cuál es el riesgo que yo pierda dinero si compro un activo dado, o si lo incluyo en la cartera de inversión, en un mal día. Por supuesto, eso es probabilístico y yo quiero minimizarlo. Para minimizarlo, usamos el algoritmo cuántico que hablamos hace un ratito. Pero si quiero poder predecir cuál va a ser ese riesgo, bueno, ahí lo que se utiliza ahora mismo son técnicas de integración numérica que refieren a Monte Carlo. Y como había mencionado, esas técnicas de integración numérica se pueden incorporar en una computadora cuántica y tenemos evidencia de que vale la pena incorporarla en una computadora cuántica porque si vos inyectás esa distribución de probabilidad, lográs inyectar, codificarla en una computadora cuántica, por ejemplo, a través de este hamiltoniano y tal, o de métodos más sofisticados, tenemos algoritmos que nos permiten estimar, por ejemplo, el riesgo o otras cantidades haciendo integración numérica de Monte Carlo, ahora cuántica, con una complejidad que es más pequeña. En particular, esto lo podemos probar, es cuadráticamente más pequeña. ¿Se acuerdan esto de los 10 días contra 100 días, 100 días contra 27 años? 27 años contra 27 años al cuadrado. No sé, da como 4.000 años, no sé. Bueno, acá hay una buena referencia sobre análisis de riesgo que uno puede hacer análisis de riesgo, esto que estoy diciendo, ¿no? De cuánto dinero pierdo en un mal día. ¿Cómo podemos predecir este área bajo la curva, conociendo la curva, que es muy difícil de integrar numéricamente? ¿Cómo podemos predecirlo utilizando un algoritmo cuántico? Bueno, hay recetas teóricas, pero por otro lado, todo esto ya se están haciendo pruebas de concepto de inyectar estas distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, esto es para activos financieros de la Bolsa Europea. Acá está otro estudio. Y poder evaluar cuál es el error que se hace si, mm, si sampleamos, se dice, si ejecutamos más y más y más tiempo el algoritmo. Bueno, como vemos, hay una ventaja. Bueno, el mensaje que quiero transmitir es que no es una idea solamente teórica, sino que esto se está evaluando en la práctica y puede tener un impacto fenomenal. No sabemos muy bien cuándo va a tener ese impacto, porque de nuevo, en el mismo espíritu de optimización cuántica, la complejidad de estos algoritmos requiere tener mejor hardware. Ahora, otra línea, si bien necesitamos mejor hardware, por otro lado, ¿qué pasa si esos requerimientos logramos bajarlos, desarrollando un algoritmo un poco más eficiente? Bueno, esta línea, que también es súper nueva, que tiene que ver con Quantum Signal Processing, que es una generalización de Quantum Monte Carlo, explora eso. Y bueno, hay mucha tela para cortar. Personalmente, no sé, bueno, me gustaría decirlo ahora en público. Yo quedé sorprendido después de hacer todo el estudio y tal, de cuánta tela hay para cortar en finanzas y computación cuántica. Bueno, entonces vamos a ir cerrando, si les parece bien. Después vemos de responder preguntas o tal. Espero que haya quedado claro que es importante echarle un ojo a todo esto. Lo que creo que es más importante es que no es que sea una curiosidad, sino que, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar en el tercer encuentro en noviembre,
este cambio de paradigma en la computación ya está sucediendo, no tanto en lo de optimizar activos y portfolios y tal, sino en cuanto refiere a criptografía cuántica y proteger, por ejemplo, hay ciertas transacciones financieras que no es interesante que sean públicas. Uno quiere proteger a quién le mando, cuánto le mando y tal. Todo eso ahora es vulnerable, no porque tengamos un algoritmo de criptografía cuántica que rompa los protocolos ahora mismo, pero sí lo vamos a tener en el futuro. Tenerlo tenemos, se llama algoritmo de Shor, en el futuro vamos a poder implementarlo. Lo único que es necesario de tener para poder decodificar ese secreto en el futuro es los datos que ahora mismo son accesibles en cualquier parte, que son las llaves públicas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, quizás como mensaje, o lo que hacen los bancos o transacciones que no queremos que sean desclasificadas, el problema que hay es que no son protegidas, no están siendo protegidas ahora mismo. Entonces, de alguna u otra forma es como que nos estamos contando un secreto, pero que en realidad para nosotros ahora es un secreto, para nuestros hijos, nietos o qué sé yo, no va a ser. Tenemos que incorporar ya mismo esa protección cuántica para que siga siendo un secreto. Y después, en cuanto a los use cases, tenemos que estar alertas. Entonces, para ya cerrar, vamos a seguir charlando de todo esto y más. El 23 de octubre voy a hablar sobre el impacto que tiene no tanto en la industria financiera, las tecnologías cuánticas, sino en industrias de otra complejidad que están vinculadas con energía y con la simulación de física cuántica y cómo puede métodos más eficientes ayudarnos a desarrollar tecnología que sea de nuevo habilitante para estas industrias. Con esto, bueno, estaba repetida esa, me escriben y tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por este primer encuentro del Seminario de Computación Cuántica de Praxtia. Fue un placer escucharte. Y bueno, las preguntas que se hicieron van a ser respondidas por privado y los esperamos a todos en el segundo encuentro, que como dijo Matías, va a ser el 23 de octubre a las 13 horas. Hasta la próxima. Gracias.